Hola amigos, ¿qué tal? No sé cómo deciros para que en España podéis llegar a hacer algo, a seros ricos, por ejemplo. Y os estoy hablando a los más jóvenes, que yo ya tengo una cierta edad, tengo 62 años y puedo decir que soy ya un hombre de experiencia de mundo. Cuando yo era joven las oportunidades eran muchas porque había mucho trabajo, había muy pocos políticos y no había muchos impuestos ni mucha legislación. En la actualidad, cualquiera que se busque la vida, por ejemplo, a través de un trabajo o de un negocio, pues el Estado, el gobierno, le saca mucho del fruto de su trabajo, de la riqueza, del dinero que genera. Pero bueno, hay que buscarse la vida porque no nos queda otro remedio. Y pues, ¿cómo empezar? Hay cosas por las que hay que... O sea, si os quiero hablar de inversiones, por ejemplo, las inversiones más importantes de vuestra vida van a ser la vivienda y el automóvil. O sea, cuando empezáis a trabajar, lo primero que vais a hacer es guardar dinero para poder invertir en un automóvil y en una vivienda. Y esto es un tipo de inversión que se llama un pasivo. Porque las inversiones hay dos cosas, un pasivo y un activo. El dinero que se gane hay que destinarlo a inversiones. El pasivo es, por ejemplo, una vivienda y un coche, que son dos cosas que generan gastos. Una vez que lo adquieres, generan gastos, pero te sirve para tu vida, para tener una calidad de vida mucho mejor. La vivienda conlleva su mantenimiento, los impuestos, y de esto no te escapas de pagar. Con el coche también conlleva sus gastos, que también es el mantenimiento y los impuestos. Y no me refiero solo a la revisión de los mecánicos, sino también el gasto de su uso, cambiar de piezas, el gasto en gasolina, pagar el seguro y pagar el paso por la ITV, etc. Tener un coche conlleva un gasto. Y una vivienda también, porque una vivienda tiene sus gastos, aparte de los impuestos municipales, pues también tiene los gastos de la electricidad, del agua, de internet, gastos de basura, en fin, también conlleva unos gastos. Esto se le llama una inversión que es un pasivo, algo que necesitas. Luego está un tercer tipo de inversión que no genera gastos, que es el activo. ¿Qué es un activo? Un activo es algo que adquieres, que lo compras, lo tienes ya en propiedad y te puede generar unas ganancias. Son, por ejemplo, acciones de empresas, acciones de la bolsa, son, por ejemplo, los fondos de inversión, los planes de pensiones, los ahorros a plazo fijo. Son tipos de activos que generan una ganancia, generan un rendimiento. Y esto es una de las cosas que las que también hay que invertir. Lo que os digo, lo primero es buscar un trabajo, prepararos para el futuro, buscar un trabajo que inevitablemente en un país como España os van a expoliar impuestos solo porque trabajáis. Es una injusticia total, pero los gobernantes de España son ladrones que expolian la riqueza y el patrimonio de los que lo tienen. Y en fin, esto es inevitable. Si uno no está contento, lo mejor que puede hacer es buscarse otro país donde no le estén robando tanto de impuestos. Pero bueno, plan de vida es dedicarte a un trabajo para ganar dinero o un negocio. Y cuando empieces a ganar dinero, primero vas a pensar en ti mismo. Y lo primero que vas a necesitar es una vivienda. Y luego un coche, que solo es indispensable para vivir. Claro, esto te va a generar gastos. Una vez que lo adquieres, que ya cuesta mucho, también genera gastos, lo cual tienes que tener una capacidad para poder ir pagando estos gastos que te generan este pasivo que has adquirido. Luego, los activos, podemos llamarlo así, activos financieros, son los que te generan dinero. Esto también tienes que centrarte, porque si quieres ser libre, tienes que conseguir la independencia financiera. Todo lo que ganes trabajando, inviértele en activos. Una buena parte lo inviertes en activos. Es decir,
acciones de empresas que sean solventes, que generen beneficios, que aporten buenas ganancias y pues también ahorros a plazo fijo que dan un tipo de interés determinado, aunque últimamente los tipos de interés son muy bajos. Los bonos del Estado, la deuda pública, que también generan algunos intereses, aunque por desgracia son muy bajos, o los fondos de inversión. Bueno, pues yo no sé qué recomendaros. Bueno, sí os recomiendo mucho que dedicáis una parte de vuestras ganancias en inversión, es decir, lo que ganáis trabajando lo dedicáis en inversión en activos para lograr, digamos, comprar vuestra independencia. Y entonces, pues, cuando tengáis ya suficientes activos, cuando tengáis muchos activos, es decir, que tengáis muchas acciones, muchos fondos de inversión, muchos, pues, aquellos de plazo fijo, porque hay diversas variedades, o sea, todas estas inversiones que puedan generar rentabilidad, cuando ya tenéis mucho, esto que os genera de la rentabilidad, pues puede hacer que ya no necesitéis trabajar, porque podéis vivir de lo que os generan estos activos financieros. La verdad es que no hay mucha cosa para invertir, pero históricamente hay, por ejemplo, la inversión en el Standard & Poor's, la inversión en bolsa norteamericana, es siempre la inversión más rentable, porque Estados Unidos tiene las mejores empresas del mundo y también las empresas más competitivas. Y en el Dow Jones o en el Standard & Poor's o en el Nasdaq están las empresas norteamericanas más importantes. Y si lo podéis poner en un fondo que lo diversifique en este tipo de activos, históricamente os va a dar unas rentabilidades de 7, 8, 9, 10%, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta cómo está la inflación y cómo la rentabilidad que se obtiene de los otros activos. Si bien estos activos, por ejemplo, los fondos de inversión, la deuda pública, las planes de pensiones, esto también, las entidades financieras que os la gestionan se llevan importantes comisiones que se están comiendo estas rentabilidades. Y a veces, pues parece que nos repunta que los beneficios son mínimos, que es una cosa pues que también que hay que hacer solo ver. Bueno, pues que lo importante es muy importante que podáis comprar activos financieros. O sea, tipo de cosa, tipo de propiedad que os generen ganancias. Que no sea como este otro tipo de lo que llamamos pasivo, como la vivienda o como el vehículo, que esto sí os genera gastos. Pero hay que mirar que estos gastos que os generan estos pasivos, que son indispensables para vuestra vida, la vivienda o el automóvil, pues sea lo más reducido posible, porque es muy importante invertir, disponer también de activos que os generen ganancias, que os generen dinero, es decir, lo que os decía, acciones que os dan dividendo, fondos de inversión que se revalorizan y capitalizan, poner dinero a plazo fijo para que os den a cambio unos intereses, o bien en deuda pública que también os van a dar a cambio unos intereses. Es muy importante que que metáis el dinero que ganáis en esto y que lo pongáis en una cantidad muy importante, es decir, que cuanto más vais adquiriendo en activos financieros, mejor, porque así vais a lograr la independencia económica con paciencia, con lucha, trabajando mucho, metiendo mucho dinero en estos activos, que luego estos mismos activos os van a generar dinero, que os van a ayudar mucho para vivir, o bien el dinero que os genere estos activos, volver a invertirlos en más activos, lo cual aquí va a salir pues la capitalización compuesta. O sea que dinero, que capital, que ya es tuyo y que cada vez va creciendo más. En la vivienda, de acuerdo con tu trabajo o con tu negocio, porque esto es una cosa muy variable en cuanto a las ganancias. Hay trabajos que se gana más, hay trabajos que se gana menos. Si eres un peón, si eres un especialista profesional, si eres un funcionario, si eres, por ejemplo, un autónomo que lleva un bar, las ganancias pueden ser muy variables.
Por tanto, hay que hacerse ver qué nivel de ganancias se tiene. Y lo importante es tener unos activos financieros que generen unos rendimientos, es decir, que produzca un dinero, pues con los pasivos que generalmente suele ser la vivienda y el coche. Mirar, por ejemplo, una vivienda que sea económica y que cubra tus necesidades, las indispensables. Si no tienes mucho dinero, no te hace bien que tengas una vivienda muy grande, porque además también cuesta más mantenerla. Cuesta más los impuestos y los gastos también en general son más disparatados. Como un coche, pues podemos decir lo mismo. Cogéis un coche pequeño, que gaste poco, que se tenga que pagar poco de seguro, que se tenga que pagar poco de impuestos, para que te quede dinero para colocarlo en los activos que sí te van a generar dinero y que no te van a provocar ningún gasto. Porque esta es una versión muy importante si quieres llegar a adquirir la independencia financiera. Y es lo único que les puedo decir a los jóvenes. La vida es muy dura, cuesta mucho trabajar, cuesta mucho ganar dinero y hay que ser muy constante y no malgastarlo, no meterse en tonterías, pensar todas las cosas muy bien y saber que se puede vivir con poco y al mismo tiempo con la seguridad de que puedas llegar a tener mucho gracias a este ahorro, a este sacrificio, a esa dedicación a que cada mes te pueda sobrar algo para poder meterlo en activos que te van a generar más dinero y estos activos irán creciendo, que llegará un momento que ya sea lo bastante grande como para que te genere un dinero que llega un momento que puedas decir, es que yo ya no necesito trabajar, porque ya me genera bastante con este dinero. Y bueno, pues que no conozco otra manera de hacerse rico. Claro que para nada voy a recomendar lo de robar, sino trabajar de manera honrada, arriesgarse, aprender mucho, tener mucha paciencia, tener claro lo que estás haciendo para poder ganar dinero, que desde luego no es una cosa fácil ni es una cosa agradable, pero en medio de las dificultades se va aprendiendo. Y ya os lo digo a vosotros, a los jóvenes, que el plan de vida es adquirir una vivienda, adquirir un coche, que para esto trabajáis, para poder disponer de algo propio. Y muy importante también, tenéis que apartar una parte de lo que ganéis trabajando en vuestro trabajo, en vuestro negocio, para meterlo en activos financieros, que es lo que os va a generar este dinero y no os va a reportar gasto. Si os reportan gasto los pasivos, que son la vivienda y el vehículo. Y los demás, pues los demás gastos de vuestra casa. Bueno amigos, he querido hacer un vídeo muy simple y muy sencillo y no me quiero enrollar más. Ya hasta el próximo vídeo, que tengáis muy buen fin de semana. Adiós amigos.